Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Ella fue una de las figuras políticas más importantes en una de las épocas más violentas en la historia de Francia. Ella era una mujer culta, algo supersticiosa y amante de las artes. Pero también supo ser implacable y cruel con sus enemigos, cambiando de aliados y pactando cuando la ocasión así lo requería. Sus adversarios la llamaron la Reina Negra y Madame la Serpiente, aunque fue ella quien reafirmó la unidad del país. Hija de Lorenzo II de Medici y Magdalena de la Tour de Auvergne, nacía en 1519 en la ciudad de Florencia, nuestra protagonista de hoy, Catalina de Medici. Por una extraña enfermedad, sus padres mueren cuando ella tenía apenas 3 semanas de vida, quedando huérfana y al cuidado de su tío tutor, el Papa Clemente VII. Y es de él que ella aprendió esa astucia y ese arte del disimulo que eran imperantes en la época del Renacimiento italiano. Catalina de Medici comienza a formar parte de la historia al casarse con Enrique de Valois, que era el segundo hijo de Francisco I de Francia, a quien esta unión le convenía especialmente para apoyar sus proyectos para la conquista de Italia. Y aquí les traigo un dato curioso. A ella se le atribuye la popularización de los tacones, ya que hizo que le construyeran unas plataformas en sus zapatos, para evitar verse más baja que su esposo. Y en agosto de 1536 muere el primogénito del rey francés, en un hecho muy confuso. Luego de jugar un agitado y sofocante partido de pelota y refrescarse la cara con agua helada. Y allí comenzaron los rumores y sospechas de envenenamiento, ya que automáticamente el marido de Catalina pasó a ser el heredero del trono. Aunque el afecto de Francisco I hacia Catalina no disminuyó, ya que consideró los rumores como infundados. Pero sin embargo, y aún hoy en día, suele darse como un hecho que tuvo un papel de envenenadora. Pero su marido necesitaba reforzar su posición en la corte frente a su hermano, por lo que comienza a presionar a Catalina para que le diera un heredero, algo que ya sabemos muy importante en las casas reales. Y esto lleva a Catalina de Medici a recurrir a cantidad de médicos, magos y supuestos curanderos para poner fin a su infertilidad. A esto le sumamos que en 1537 Enrique tiene un hijo con Filippa Ducci, una joven piamontesa, por lo que la culpa de la falta de descendencia recaería sobre Catalina. Sobre ella comienza a aparecer la sombra del repudio por esterilidad, causándole más angustia que el mismo episodio de infidelidad. Y poco después aparece en escena Diana de Poitiers, convirtiéndose en la amante oficial de Enrique de Valois, al que superaba en edad y, según dicen, en experiencia. Durante años, Catalina soporta esa humillación, llegando incluso a tener contacto con Diana, a quien no le convenía que Catalina fuera reemplazada por una esposa fértil y posiblemente menos dócil y comprensiva. Y esto derivó en un triángulo amoroso sostenido por la prudencia y la ambición. Diana de Poitiers con frecuencia enviaba a Enrique a la cama de su esposa, donde ésta resignadamente sufría con la esperanza de la maternidad. Y por fin en 1543 Catalina tuvo su primer hijo, al que le siguieron otros 9. Esto, que en parte fue considerado un milagro, se le atribuyó nada más y nada menos que al famoso Nostradamus, médico, astrólogo y, según algunos, meramente un charlatán, a quien Catalina había incorporado a su círculo más íntimo. 2 años después de la entronización de Enrique II, Catalina sería proclamada reina de Francia. Sus sucesivos embarazos habían afirmado su posición frente a Diana de Poitiers. Aunque Enrique le había sido en realidad infiel a ambas mujeres, con la bella Lady Jane Fleming, con quien también tuvo un hijo.
Catalina era ciertamente una mujer inteligente que colaboraba directamente con la política, tanto interior como exterior, de Enrique II, centrada esta sobre todo en las guerras contra Carlos V y luego contra Felipe II. Pero a consecuencia de la paz de Cateau-Cambrésis, que puso el cese de la hostilidad entre España y Francia, todo cambiaría. La tregua prometía ser duradera. Y como prueba de ello, se estableció el matrimonio de Isabel de Valois, la hija mayor de los reyes de Francia, con Felipe II, viudo de la reina de Inglaterra, María Tudor. Durante las largas celebraciones de este enlace, el rey Enrique II sufrió un accidente fatal durante un torneo, muriendo en 1559. Esto le trajo consecuencias directas a Diana de Poitiers. Catalina le exigió la devolución de todas las joyas pertenecientes a la corona y abandonar de inmediato el castillo de Chenonceau, aunque se le permitió instalarse en otro castillo más pequeño. Y así fue que el hijo de Catalina, Francisco II, de salud frágil y con solo 15 años de edad, sube al trono como rey, por lo que su madre es la que toma las riendas del poder. Todo un juego de tronos, ¿verdad? Era un momento de tensiones, un país dividido entre los católicos, quienes estaban encabezados por la familia Guisa, y los hugonotes, como se llamaban en Francia los calvinistas, comandados por el príncipe conde y el almirante Coligny. Catalina, quien en realidad estaba convencida de que la hoguera confirmaba quienes eran herejes, suavizó en parte la represión, siempre y cuando los hugonotes se mantuvieran como sus leales súbditos, prohibiendo las persecuciones. Lo que Catalina en realidad intentó fue no inclinar demasiado la balanza hacia ninguno de los dos bandos, y no por el sentido de tolerancia religiosa que hay hoy en día, sino más bien por su preocupación en preservar la paz civil. El pobre Francisco II muere en 1560, después de padecer crueles sufrimientos y una larga agonía provocados por un tumor canceroso, siendo sucedido en el trono por su hermano Carlos IX, quien en ese momento solo tenía 10 años. Por lo que Catalina ejerció oficialmente la regencia hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad, aunque siguió dominándole durante todo su reinado. Y acá otro dato curioso: en este periodo Catalina lleva a Europa los primeros tenedores. El tenedor de Bizancio había llegado a Venecia y de allí a los Medici. Catalina lo incorpora a los banquetes de palacio para evitar que los invitados usaran los dedos. Y también, y esto es un poquito más especial, hizo fabricar unos con mango más largo, con el que se rascaba la espalda, llevándolo a manera de cetro en las fiestas de palacio y durante las reuniones con los ministros. Y si bien no era una mujer sedienta de poder, era una verdadera política, que anteponía siempre la razón de Estado y por sobre todo la defensa de la autoridad de sus hijos a sus deseos, por lo que apoyaba a los católicos, aunque también, y según conviniera políticamente, apoyó a los hugonotes. En agosto de 1572, el almirante Coligny era asesinado. A su muerte le siguió la tristemente célebre Noche de San Bartolomé, donde a manos de enloquecidas turbas se produce una gran matanza de hugonotes. La historia moderna tiende a exonerar a Catalina de esto, responsabilizando en cambio a los de Guisa. Pero fue un periodo terrible, con un gran número de víctimas. Una vez desencadenada, nada pudieron hacer Catalina ni su hijo Carlos, asumiéndola al final como ordenada por ellos, en un vano intento de aparentar que controlaban la situación. Y es en medio del semejante caos en el que estaba el país, Carlos IX enferma de tuberculosis y muere. Así es como Catalina le pide a su hijo Enrique que deje el trono de Polonia para ocupar el de Francia. Enrique poseía una extravagante personalidad. Dicen que era algo afeminado y bastante ambiguo, pero ya como Enrique III intentó gobernar con autoridad, reformando la administración. Pero se encontró con la oposición de la alta nobleza, quienes le negaron cualquier apoyo, causando un recrudecimiento de las luchas entre católicos y hugonotes.
Ya en los últimos años de la vida de Catalina, Francia sufriría la guerra que enfrentó a los dos Enriques por el trono, Enrique de Guisa y Enrique de Navarra y Borbón, protestante. Enrique III ordena asesinar al duque de Guisa, provocando una explosión de furor popular y poniéndose a todos los católicos en su contra. Y de forma totalmente inesperada, cuando París estaba por caer en manos de tropas realistas, un dominico apuñaló de manera mortal a Enrique III. Catalina no logró salvar la dinastía por la que había luchado tantos años y fallece a los 71 años, un 5 de enero de 1589. Extinguidos así los Valois, Enrique IV de Borbón asume el reinado de Francia, convirtiéndose al catolicismo, con el fin de asegurar la paz religiosa y su permanencia en el trono. Catalina de Medici fue también una de las principales artífices en la Edad de Oro de la literatura francesa y también una gran mecena de las artes. Ella patrocinó a muchos artistas de la época, financiando sus obras. Fue una gran promotora de la cultura italiana en Francia, contribuyendo a la difusión de la música, la pintura y la literatura. Y ha pasado a la historia como una de las mujeres más influyentes de su época, y su legado aún hoy sigue siendo relevante. Su habilidad política todavía nos continúa inspirando. Y no olvides dejarme tu comentario si quieres sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el próximo domingo en Brujas y algo más.